Estamos con Martín Lustó charlando y ya empezando a conversar un poco sobre la vida y sobre tantas cosas. Somos muy generacionales porque yo soy clase 71. ¿Vos tenés 52 ya? Sí. 50, ¿de qué? ¿Vos sos 70? Estás diciendo esto solamente para decir que sos más chico, No, ¿no? soy un Sí, poquito más sí. chico. Pero están llegando varios de la generación tuya y mía. Bueno, Kicillof también es 71. ¿Quién otro? A ver, De Loredo es más chico. De Loredo es más chico. Maxi Puyaro Sí. tiene un par de años menos. Yarlora es, También debe ser de la es misma nuestra edad. generación, exactamente. Sí. Sí. Y bueno, pero es un Puyaro es tema- más chico. Es un poquito más chico. Creo que tiene 46 o 48, Sí, pero sí. exacto. Y mirá, movételo así, apretita para arriba. Movelo, apenita. Ahí está, ahí sí lo tenés mejor. Sí, pero bueno, también es un tema biológico, ¿viste? En otros países, vos ves, no sé, Trudeau es más chico que nosotros. Trudeau es El Canadá. premier de Canadá. Sí. La de que era de Nueva Zelanda, Jacinta Ardern. Cuando Felipe González fue presidente, tenía creo que 42. ¿Llegan más jóvenes al poder en afuera, en otros países? En otros países me parece que hay una renovación más rápida muchas veces, sí. Ujú. Sí. ¿Vos sos de dónde? ¿Dónde naciste vos? Acá, nací en el Hospital Alemán, ¿Y en qué barrio te criaste? ¿Siempre en Capital? siempre en Capital. Siempre. Salvo cuando vivía afuera, cuando fui embajador o cuando fui a la Universidad de Yale o cuando me fui con una beca a los 22 que me fui a Londres, siempre viví acá, en la ciudad de Buenos Aires. ¿Dónde viviste? En un montón de barrios distintos. Te da vergüenza, boludo, decirlo. Viví en Recoleta, Sí. viví en Colegiales, viví en Congreso, viví en el Microcentro. ¿Familia de qué sos vos? ¿Qué hacían tu papá y tu mamá? ¿De qué venís vos? Porque también está bueno construirte Sí. genealógicamente cómo te formaste y dónde estudiaste y todo, para saber un poco más de vos. Primero, cada vez que las cámaras y todo, es muy raro este lugar. Entrás como una puertita que hay... Sí, es Entrás en terrible. una puertita que es una oficina y te encontrás con toda esta Chiquito, fierrería ahora adentro. estamos cambiando a un lugar más grande, más lindo. No, sí. pero ¿sabés qué parece cuando en las películas de James Bond pasan a un lugar, pasan a un lugar y adentro está Sí, todo? Sí, está bueno. Y el otro lugar también es así, es mágico, porque entras. Esto es televisión, es Twitch, es radio, Sí. es YouTube. Y es un todo. edificio, es un departamento de dos ambientes. Nada, y entras y te encontrás acá. Sí. Y esto tiene alto rebote. Así es la nueva comunicación. Así es, sí. Desde pequeños lugares a alta visibilidad. Perdóname, me decías. ¿De tus dónde viejos. vengo? Mi viejo es el primer profesional de su familia. Y ¿Vos tenés papá y mamá? mi vieja falleció en el 2008. Ujú. Mi viejo es el primer profesional de su familia. Es abogado. Y mi vieja, al revés, mi vieja viene de... Mi abuela materna era maestra normal. Y mi abuelo paterno era ingeniero de obras sanitarias. Te hago una pregunta, ¿es Lusteau? Lousteau, sí. Lousteau. Sí. ¿Es francés? Es francés. Entiendo que es del sur de Francia. Ujú. Y de parte de madre también. El Gelón, que también es del sur de Francia. Mi abuela, como te decía, era maestra normal. Mi abuelo era ingeniero de obras sanitarias, con lo cual vivieron en todos lados de la Argentina. Ujú. Mi mamá vivió en todos lados de la Argentina con sus hermanos. ¿Y tenés hermanos vos? Sí. ¿Cuántos tenés? Tengo un hermano más grande que se llama Román. ¿Qué hace? Es rector de un colegio. ¿Ah, sí? Sí. Rama materna, todo... Maestro. Maestro. Mi tía, que vive, todavía es la única hermana que vive, era directora de una escuela y después tuvo su propio colegio. ¿Y tu vieja qué hacía? Mi vieja fue arquitecta. Ah, Y se recibió cuando yo ya tenía... Yo fui al día que mi vieja se recibió. Tenía 7, 8 años cuando mi vieja se recibió. se recibió de grande. Sí, mi Mirá qué vieja bueno. arrancó la carrera, después la dejó cuando nos tuvo a nosotros y después se recibió. ¿Vos sos de qué colegio primario? Yo terminé en el Granadero de San Martín, la primaria. ¿Dónde queda eso? ¿Es Es público o privado ese? público. Es público. Olleros y Libertador. Después te fuiste Olleros y Libertador. Ahí Sí. estaba... boludo, ¿cómo se llamaba el boliche? Que estaba tremendo en la década de los 90. Olleros y Soldado de la Independencia. Frer. ¿Fuiste a Frer? Sí, sí. Eras Sí. medio nerd vos. Me parece que yo no estudiabas. era- Mientras salíamos de joda, vos estudiabas. yo no era nerd. Te voy a confesar, lo mío nunca fue el boliche. Ujú. Yo necesitaba más labia. Mm. Necesitaba un espacio donde se pudiera escuchar un poquito más. Para hablar. Sí, Escuchame, ¿vos sos del Nacional? sí, después de ahí fui al Nacional de Buenos Aires. El Nacional de Buenos Aires que te hizo una nota ahí, que tiene una Sí. biblioteca extraordinaria. Extraordinaria. ¿El Nacional y el Pellegrini es lo mismo? O sea, ¿tienen la misma concepción? ¿O Sí. los dos colegios son iguales? Son los dos colegios universitarios que antes tenían ingreso directo a la universidad. Hacíamos sexto año y había ingreso directo a la universidad, en la época que había examen de ingreso a la universidad. Uno es bachiller y el otro originalmente nació como perito mercantil. Ujú. Contame tu vida política, antes de meterme en la capital, en la elección y todo.
¿Cómo fue tu historia política? ¿Vos entraste a dónde? ¿Tu primer partido? Dame la No. genealogía No, lustoniana. yo tenía una familia que no era particularmente politizada, salvo mucho más del lado materno. El lado materno, como te decía, tengo en la familia radicales, socialistas, y es esto, mi abuelo y mi abuela vivieron por todos lados de la Argentina y llevaron la familia por todos lados. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, el Carrizal en Mendoza, el dique, lo hizo mi abuelo. Hizo obra en La Rioja, en Chubut, en Santiago, vivieron en la provincia de Buenos Aires, en Bernal, donde nació mi vieja. Y había mucha discusión, no sé llamarla filosófica o política en ese lado de la familia, pero no había mucha militancia. Mi tío militó, Ujú, eh, era socialista. claro. eh, Y vos estudiaste economía. y yo estudié economía, sí. Estudiaste economía. Pero no tuve militancia, por ejemplo, Claro. yo no tuve militancia política en el No, tiene colegio. que ver eso, porque No. generalmente los que tienen militancia política y todo de familia, o siguen o abogacía, o ciencias políticas, o antropología, y todo. Nah, Vos te fuiste a la economía, yo ¿viste? decidí economía por dos motivos. Primero, porque se me daban bien los números. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo estaba en la primaria, viste que era distinto antes, que ahora me daban plata para ir a comer, en primero, en segundo grado, y yo iba buscando dónde era más barato y, viste, no sé. Te gustó siempre eso. ¿Y de qué? Y después, lo otro es que cuando me tocó decidir, a mí me hubiera gustado, igual que a vos que te picó el bicho más adelante, a mí me hubiera gustado estudiar filosofía o física. Pero O física, se sí, unen, ¿eh? sí, Sí, un se montón. Solo que yo tenía unos compañeros en Nacional de Buenos Aires, es un baño de humildad ese colegio, muchas cosas. Yo tenía dos que eran unos animales, yo decía, yo no entiendo física, estos se entienden de verdad. ¿Y siguieron física? No, abogacía, Me estás jodiendo. los dos. Y es una física también, una Sí. física del poder. Eh, Escuchá, pero- pero quiero saber una cosa. Pero con estudié respecto economía a también tu- porque a mí cuando me tocó elegir la carrera era el 89, 88. Hiperinflación, un quilombo. Y la verdad que en nuestra época también había un tema de que no es como ahora. ¿Viste? Yo vengo recién de una reunión con jóvenes. Hoy los jóvenes estudian un montón de cosas, se les exige un montón y no saben cómo es su futuro cuando- laboral. Antes estudiábamos 4 o 5 carreras que más o menos te Pero contame acomodaban. una cosa de la economía. Quiero saber algo más, porque me gusta también de verdad conocerte de otro lugar. En economía, ¿vos te enamoraste de la economía? ¿Seguiste estudiando economía? Sí, ¿Te has sí. enamorado de la economía? ¿Y qué autor, por lo menos la tesis que diste para recibirte, sobre quién pivotás vos? ¿Cuáles son tus ideas económicas? Porque, a ver, yo soy amigo de Manuel Álvarez Agís y tiene una concepción de una teoría económica que uno, cuando estaba más ligado al gobierno de los Kirchner, uno pensaba que era keynesiano total y no es que giró para otro lado, Emma, pero bueno, tiene una apertura, o el profe de Pablo tiene otro tipo de, no sé, habla de Samuelson o te habla, vos hablas con Milei y es Hayek o Rothbard, qué sé yo. ¿Vos Sí. de qué escuela sos? ¿Qué te gustó a vos? La verdad que hoy la formación universitaria en economía casi todo transcurre por los mismos textos. Y después creo que vamos descubriendo en virtud de lo que nos va gustando ciertas cosas. A mí un autor que me gusta mucho porque combina mucho lo práctico con la teoría, que es Galbraith. Galbraith. Galbraith, sí. Estuvo a cargo de, si querés, de todo el mecanismo. En la guerra estuvo a cargo de la economía de guerra, ¿sí? De muchas cosas en Estados Unidos. Fue embajador en la India. Escribió libros sobre el Gran Crash, escribió libros sobre la sociedad moderna, escribió un montón ¿No de escribió libros. novelas también? ¿No es el Galbraith? Galbraith, bueno, no No, importa. no. Perfecto. dale. Galbraith. Y después te encontrás con un montón de... A ver, la economía es un campo tan amplio que siempre la podés... Vos estás hablando de la macroeconomía, de la economía de los países, si querés. ¿En qué orientación hay? Yo soy más keynesiano, sí. Sos más keynesiano. Sí. Ujú. ¿Vos crees que la economía la hace...? Yo soy muy Foucaultiano, filosóficamente hablando, entonces yo amo lo microfísico, más lo micro que lo molar, que lo grande. ¿Y vos dónde te fijás para convertir algo? ¿Te fijás mirás de arriba para abajo o mirás de abajo para arriba? ¿Cómo entendés vos la economía o la sociedad o las cuestiones que vos tratás de cambiar? Es una muy buena pregunta. Primero, creo que hay que fijarse abajo, en el contacto con lo cotidiano, vos entendés cuánto de los padecimientos o de las ventajas relativas o de las diferencias que hay son generalizables o no. Explícame eso, ¿son generalizables o no? Claro, si vos decís, por ejemplo, volvamos a los jóvenes. Hoy los jóvenes tienen un sistema económico distinto que el que afrontamos nosotros. Cuando vos ves que ese es un problema generalizado, que todos los jóvenes están sufriendo incertidumbre con respecto al futuro, angustia, que caen en episodios de depresión, cuando van a buscar el primer trabajo,
le dicen, ¿qué experiencia previa tenés? Y dice, che, pero ¿cómo? Voy a mi primer trabajo, ¿cómo me pedís experiencia previa? Cuando vos ves que no es que el sueño de la casa propia, el sueño de poder formar una familia y alquilar, o que tienen el triple desempleo que el desempleo general, decís, acá hay un problema más grande. Y entonces, desde el problema más grande que está repetido, te fijas en cuál es la arquitectura del poder o lo sistémico que está haciendo que un problema no sea un problema individual, sino que sea un problema generalizable. Está clarísimo. Así es como... Ahora me meto en la capital. Tenemos mucho tiempo, tenemos un buen rato y quiero aprovecharte. Te lo pregunto, vamos a hablar un segundo y no netamente de la política nacional. Vamos a atravesarla desde otros lugares. Vamos a intentar tener una conversación conectando como nos ha pasado siempre cada vez que hablamos. El otro día, en el discurso de Yarlora, yo creo que Yarlora atraviesa o toca algo. Mirá, justamente estaba leyendo a Foucault en una clase que da en la Escuela de Altos Estudios en el 76. La clase, o Foucault dice que la referencia que Clausewitz dice sobre la guerra, que es la guerra es la continuidad de la política por otros medios, él entiende que la política es la continuidad de la guerra por otros medios y que hay cuestiones en las sociedades que son absolutamente binarias y que van a atravesar siempre a toda sociedad si es que ese problema subsiste desde el 1700 o desde el 1800. Y que hay que descubrir en cada sociedad cuál es esa dicotomía de base que te hace discutir y que viene camuflado en otras formas esa discusión. Entonces creo que el antagonismo interior-capital, porteñidad, puerto, interior, federal unitario, sigue estando en otras formas. Por ejemplo, mi medio, el medio de la comunicación, está con la medición de Ibope. Me parece recontraunitario, hay 800 maquinitas del orto que miden solamente capital y Gran Buenos Aires y un chabón que nos está viendo en Totoras parece que no cuenta. Yo creo que ahí Yarlora entra en ese punto. Te lo pregunto vos que sos un muchacho de acá, vos sos porteño, amás esta ciudad, querés ser intendente de esta ciudad. ¿Qué te pasa con eso? ¿Qué te ocurre con eso, con eso que denuncia Yarlora y que toca una fibra del interior? Y de nuevo, y ahí va te la cierro, es ¿por qué ustedes a veces van y salen en las fotos en elecciones que son de ellos? Son de gente del interior y van como en un mismo avión y se bajan todos. Pero pará, muchachos, esa es la sensación que tiene la gente del interior. Contámeles, pues hablamos de otras cosas. A ver, primero, ¿por qué vamos? No sé, yo a Rosario fui con la elección de Maxi Puyaro, porque trabajamos desde hace mucho con Maxi, porque creo que es el mejor político de nuestra generación, que tiene un futuro enorme y creo que es el que en mejores condiciones, el único que creo que puede resolver los problemas que tiene hoy Santa Fe, particularmente Rosario. Salimos a las 3 de la tarde acá, varios, y llegamos un poquito antes de la elección para compartir con él. Uh-huh. En el caso de Córdoba fui porque Rodrigo Loredo es el presidente de nuestro bloque de Evolución. Entonces, ese es el motivo. Pero además hay un tema adicional, que es que Argentina es un país federal, con realidades muy distintas. ¿Sí? ¿Vos considerás que es federal? Nuestra forma de organización es federal. Listo, ¿sí? en los papeles. Y ahora voy en los papeles, dale. sí. En los papeles, porque en parte cuando se hizo nuestra Constitución se contempló eso, que fuera una federación rara. ¿Qué quiere decir una federación rara? Estados Unidos es una federación donde el poder está anclado en los estados. Y básicamente el Estado federal no puede contradecir lo que dicen los estados. Te hago una pregunta, ¿eso lo viviste además? Sí. No solamente está en los libros, lo viviste. Estados Unidos va de la libertad individual a la libertad de mi Estado, y de la libertad de mi Estado le dejo al Estado federal lo que a nosotros nos parece. Acá es al revés. ¿Me repetís eso? Está bueno, lo viste Sí, vos. En Estados Unidos va de la libertad individual a la libertad de mi Estado, mi provincia. Y de ahí hay otras competencias que yo le cedo al gobierno federal. Acá es al revés. Por más que la letra diga en la Constitución ciertas cosas, al final el ordenador o el que impone muchas veces cuestiones y tiene más poder que las provincias es el Estado Nacional. Allá no es así. Allá no es así. El Estado Nacional es mucho menos potente y mucho más impotente, para decirlo de otra manera, que el Estado Nacional de la Argentina, que el Estado Federal, sin ninguna duda. ¿Qué es lo que creo? ¿Por qué también vamos? Porque si bien somos un país federal que tiene 24 provincias, también es cierto que necesitamos encontrar una idea nacional para transformar la Argentina. Idea nacional. Sí.
Perdón, ¿esa idea Sí. se relaciona con una especie de mito fundacional? No, esa idea nacional se relaciona con las cosmovisiones que pueden tener los distintos partidos políticos, con el pensamiento de los distintos espacios políticos. Entonces, se vertebra la Argentina desde lo local, pero también con una idea nacional, porque somos un país y hay que atender. Pero ¿cómo vamos a coordinar nuestras formas, esa especie de observación nacional, si vos sos nacido en capital y yo soy nacido en el interior de una provincia productiva y nos está viendo y nos está escuchando un muchacho en Clorinda, Formosa? Pero es como decir que no somos todos argentinos. No, a veces no pasa eso. Vos decís que no somos todos argentinos. Lamentablemente para la porteñidad o para los gobiernos que llegan no a usted, la capital, sino que llegan a la Casa Rosada, no somos todos Ahí argentinos. hay un buen punto al que podemos entrar. Yo creo que en esa, vos hablaste de lo binario, en esa tensión yo creo que arrastramos una historia de antes. ¿Qué quiere decir que un país sea federal? Básicamente que las provincias tengan el nivel de autonomía que deben tener. Y el nivel de autonomía no es con respecto a otra jurisdicción, no es el nivel de autonomía de Santa Fe versus Córdoba, no es el nivel de autonomía de Chaco versus la ciudad de Buenos Aires. La autonomía es con respecto al Estado federal, al Estado nacional. El gobierno nacional o el Estado nacional no le tiene que imponer. Y yo creo que a veces se confunden por el pasado que el gobierno nacional tiene asiento en la ciudad de Buenos Aires, pero la ciudad de Buenos Aires es otra cosa. Y viene mezclado esto desde hace mucho. Es decir, como viene de tanto tiempo, pensá que la autonomía porteña, la autonomía como una más de las provincias, como el Distrito 24, ¿Cuándo fue eso? es nuevo. Esa es la Constitución, bueno, el que le permitió hacer eso es la Constitución del año 94. ¿Sí? Y después nosotros Martín, en el año 96. Esa recién. misma, y ahora pasamos a la capital, con tu proyecto. Esa misma, y ahí me vas a llevar vos de la mano, ¿no? Esa misma diferencia que yo noto interior capital federal, esa misma tensión la noto en capital federal norte-sur de la capital federal. Bueno, sí. Te lo pregunto. Pero sin ninguna duda. ¿Y cómo manejás eso? ¿Cómo estás? Porque te cierro esta idea. En macro, el presidente que viene y piensa más en el interior o piensa más en las provincias más pobres, se lo toma como populista, no sé cómo es capital. Por ejemplo, Larreta o los últimos ejemplos de gobiernos acá. Sí. Han sido gobiernos que pensaron más en la parte sur o en la parte norte de la capital. Y de esas NAME, ¿qué sería parte sur? Dame barrios sureños y barrios norteños de la capital federal y dónde te parás vos. A ver. Bueno, primero, eso que vos decís, este es un país desigual, este es un continente desigual, es un país desigual y es una ciudad desigual. ¿Qué quiere decir que la ciudad sea desigual? Para que te des una idea de vida, entre los hombres, ahora voy a cuáles barrios. Los barrios de las comunas del sur, los barrios del sur de la ciudad, tienen 7 años menos de esperanza de vida que los barrios del norte de la ciudad. No te lo creo. Sí. No te lo creo. Sí, es así. 7 años menos de esperanza de vida. Los barrios del sur de la ciudad tienen 7 años menos de esperanza de vida. Pero no puede ser, es una diferencia altísima. Enorme, sí. Pensá que casi el 10% de la esperanza de vida. ¿Eso se saca por salud, por inseguridad, por todo en conjunto? Se saca por el lugar y cómo vivís. Pero se saca por el acceso a la dato? salud. Sí. Hay un estudio internacional que se ha metido a mirar este tipo de indicadores en la ciudad de Buenos Aires. Tenés esa diferencia. Tenés la diferencia del rendimiento escolar. Tenés la diferencia, obviamente, en ingresos. Tenés la diferencia en condiciones de vivienda. Tenés la diferencia en acceso a la salud. Por ejemplo, si yo estoy en Palermo, acá estamos en Palermo. Levantate, prende el micrófono y te lo toman. Ahí está. Yo estoy en Palermo y pregunto, lo he hecho en una reunión de 200 personas. ¿Cuántos van al hospital público? Es 1 en 200. En una reunión. 1 en 200. Bueno, sí, pero más o menos, sí, pero es uno, pero no. Pero lo preguntás en Pompeya. Y cuando lo preguntás en Pompeya es el 80%. Contame de la... Entonces, ¿cuáles son los barrios del sur? Enseñame eso, porque no sabemos cómo es capital. Pero son diferencias muy grandes. Bueno, la ciudad de Buenos Aires es una... ¿Se compone de comunas? Tiene 15 comunas. ¿Y cada comuna cuántos barrios tiene? Depende. Hay comunas que tienen un solo barrio, que son grandes. No sé, Palermo es un solo barrio y una sola comuna, la comuna 14. Recoleta es un solo barrio y es la comuna 2. Pero, por ejemplo, la comuna 4 es La Boca, Barracas, Parque Patricios y Pompeya. Ahí tenés barrios del sur. ¿Cuáles son los barrios más pobres? Las comunas más pobres. La 8 y la 4. ¿La 8 cuál es? Lugano, Soldati y Villarrachuelo.
¿Qué es Villa Riachuelo? ¿Dónde está ubicado En la Villa comuna, Riachuelo? en el sur de la ciudad, en el sur de la ciudad. Contra el Riachuelo, en el sur de la ciudad. Yo te pregunto sin vergüenza, porque sabés que termina uno como que tengo que conocerlo. No, no conozco. Contame qué compone Villa Riachuelo o Soldati. Que compone, son comunas que tienen la mitad de los barrios populares que existen en la ciudad. Son lugares donde se invirtió, pero se invirtió sin que se modifique cómo se vive. ¿Qué quiere decir que se invirtió sin que se modifique cómo se vive? Por ejemplo, un día se le ocurrió a alguien, en su momento a los milicos, pero después también Macri lo trató de reinventar. Se hizo un Disney, un parque de diversiones, ¿no? Interama y el Parque de la Ciudad. Eso está en Lugano, ¿sí? Un día haces el autódromo, otro día haces el Parque Roca para que vayan a nadar a jugar al tenis, otro día... Pero nada de eso modifica cómo se vive en el barrio. ¿Y vos qué harías con ese barrio? Yo creo que lo que vos tenés que hacer es llevar inversión pública y privada para modificar el entorno. Tiene que haber, hay subcentralidades. El corredor norte es una subcentralidad. Es decir, genera atracción. Todo el corredor norte, desde O acá, sea, cualquiera te querría Palermo. poner restaurantes en el corredor norte. Sí, y actividad económica y ¿Cómo viviendas. haces a llevar gente a que te quiera poner guita en el corredor sur? Pero segundo, hay otro corredor incipiente que es el oeste. Vos ves cómo se cambió, por ejemplo, la traza de la ex autopista 3 a lo largo de Holmberg cuando salís por esa parte para acceso oeste y para salir General Paz. Si querés podés ir al acceso oeste para el otro lado, tomás la Panamericana. Todo ese corredor de salida se transformó, era una ex traza de una autopista y se transformó donde había casas tomadas, hiciste edificios nuevos, mudaste las casas tomadas, generaste espacio público, generaste calles más anchas, generaste actividad comercial, invertiste en escuelas, está el CBC y eso se transformó. Entonces, vos tenés que llevar otro tipo de actividad. El sur de la ciudad puede ser una nueva subcentralidad. Primero tiene 280 hectáreas de verde, ¿sí? En segundo lugar, muchos que viven en el conurbano sur les gustaría vivir en la ciudad si vos invertís en los medios de transporte como corresponde, si invertís en el entorno, en la seguridad, en escuelas... Pero salime de lo abstracto y pasame a lo concreto. Dejemos los universales escolásticos y pasemos a lo concreto. Dale, ¿qué harías, por ejemplo? Concreto, ¿qué harías? Primero... En lo sur, empecemos por Soldati, en esa zona, ¿qué harías? Primero, invertir en un montón de cosas, ¿sí?, que hacían falta y que se han hecho a medias. ¿Cómo qué? Por ejemplo, nosotros propusimos en la campaña del 2015 hacer un polo educativo en Mataderos. Hoy hay un mega polo educativo en Mataderos, ¿sí? Pero vos tenés que seguir ocupando... primero, voy a cosas muy puntuales que podés hacer. Es un lugar donde hay un montón de edificios tomados o abandonados o muros o lugares inseguros. Cuando el espacio público está cooptado por eso, es un espacio público inseguro. Primer punto. Entonces, por ejemplo, en los hospitales, en el Tovar, en el Moyano, todo eso tiene 2 kilómetros de muros. Vos podés correr el muro ese adentro y generar un parque público y hacerlo más amplio. Abrir los espacios, iluminar. Donde se ve más, hay menos inseguridad. Bueno. Segundo, nosotros tenemos incentivos para construir o desincentivos para construir, que es ley de plusvalía. Vos podés hacer que la ley de plusvalía te lleve a invertir y que sea mucho más barato. Pero bájamelo más a tierra, Martín. Quiero saber... Incentivar que se construyan viviendas en las zonas menos densamente pobladas. Andá despacio, pará. Sí. Andá despacio, pará. Listo. Yo tengo... déjame repreguntarte, porque sale mejor esto. ¿Cómo me incentivás? Yo tengo $300.000 y quiero construir. Quiero invertirlos en una torre. Viene un tipo a construir una torre. Tengo un amigo, Diego Vares, que de verdad construye y siempre me dice, no, yo no voy a poner un peso, primero no tengo un mango, pero tenía $100.000 ahorrados en la época de laburaba en Radio Mitre y los tengo guardados, me están en blanco y podría invertirlos. ¿Cuál es el incentivo para construir ahí? ¿Cuál es tu idea de incentivo? ¿Qué le darías al tipo que te construye una torre o no ahí? No tienen que ser torres, tienen que ser viviendas, si querés, de menos de 4 o 5 pisos, bueno, donde yo desde crédito hipotecario, desde facilitación del alquiler, desde subsidios para que en determinados lugares construyas. Y además una cosa muy importante, que es que si yo invierto alrededor, hago que tu metro cuadrado que vas a construir valga más. O sea, hoy la tierra está muy subvaluada. ¿Vos vas a expandir hacia el sur? ¿Tu plan es darle bola a la parte sur? Sí. Sí, y es prioritario eso. Cada vez que hablas, esta es una ciudad que hizo un montón de cosas, pero hay que reimpulsarla. Hay que reimpulsarla hacia el sur y hacia aquellas cosas que hacen que la ciudad sea más justa. Una ciudad, cuando es más justa, es más linda para todos. Eso vale para la salud, eso vale para la educación, eso vale para la seguridad. Vivienda, entonces ya me diste un plan. Por ejemplo, ¿qué otra cosa harías para generar vivienda? Vivienda en el sur
va de la mano de eso. Constitución, el metro cuadrado más subvaluado de la ciudad de Buenos Aires. Edificios históricos extraordinarios. Peligroso a la noche. Vos para intervenir en seguridad necesitas más policías, necesitas cámaras, perfecto, pero necesitas tener un criterio en donde cada decisión que tomes del Estado pondere si es más seguro o menos seguro. Por ejemplo, yo pongo una luz, una lámpara, un poste de luz, una luminaria pública. Ilumina igual en todos lados, pero brinda un servicio adicional si ilumina en un lugar donde es inseguro. Entonces, en Constitución, igual que se hizo en Montevideo, en la Ciudad Vieja, o en La Habana, vos podés hacer inversión pública y privada para modificar el entorno. Entonces, cuando modificás el entorno, hay más interés por invertir el O sea, sector vos privado. escúchame, para entenderte, vos querés mejorar Pero desde, te lo voy a... estéticamente No, y también con iluminación como para que se vea de otra manera y haya más otra seguridad. vida, Te más lo voy a seguridad. cambiar. Mira, yo estuve con uno de los expertos que modificó Medellín, ¿sí? Los barrios que eran inseguros en Medellín. Me lo describió así, te va a gustar la descripción. Me dijo, nosotros íbamos a un barrio y no era, vamos a hacer un edificio acá. ¿Qué hacíamos? Nosotros medíamos cuáles eran los indicadores blandos. ¿Qué es los indicadores blandos? Decime cuál es la mortalidad infantil, decime cuál es la tasa de embarazos adolescentes, decime cuál es el sobrepeso o decime cuál es la desnutrición, decime cuál es el desempleo, decime cuál es la informalidad, decime cuál es el hacinamiento, decime cuál es la tasa de delitos. Y después nos sentábamos adentro del gobierno y decíamos, ¿qué puede traer cada área de gobierno? No la de seguridad, todas. El que está haciendo espacio público, el que está haciendo luminarias, el que está haciendo escuelas, el que está haciendo cultura, todos para mejorar estos indicadores. Y decía él, esta es la frase, y desembarcábamos con una orgía del Estado. Todo al mismo tiempo. Porque en el corredor norte, como ya viene de antes la prosperidad, está el sector privado y cada vez que vos invertís mejora un poco, pero el entorno en general, la tranquilidad con la que caminás en la calle no se modifica mucho. El desembarco de verdad en el sur, en cultura, en educación, en salud. Te doy ejemplos chiquititos. En los barrios populares, la gente hace cola para entrar al centro de atención primaria de salud a las 4 de la mañana. Y trata de tener un turno cuando abre y después cierra temprano. Y vos vas y preguntas. Ejemplo, el otro día en Villa Oculta, pero me pasó lo mismo en la 31. Le digo, ¿hay un relevamiento dentro de los que viven en el barrio? ¿Cuáles son enfermeros o enfermeras? ¿Cuáles son maestros mayor de obra? ¿Cuáles son electricistas? No. Y ahí, cuando lo propuse ahí, una chica me dijo, y sí, yo soy enfermera y me encantaría trabajar en el centro de atención primaria de mi barrio, porque podríamos tener un horario mucho más extendido, porque no me tengo que transportar. A eso me refiero con un desembarco de todo al mismo tiempo. O sea, te entrás y relevás y generás una movida ahí dentro, más cerca. Pero desembarca todo. Entiendo, desembarca, sí. Vos decís, es multidisciplinario, no es va solamente el de las luces luminarias para iluminar con necesitas, para que los chicos no estén en la calle, necesitas un espacio donde puedan hacer esparcimiento. Escuchame, para tener... vamos ida y vuelta. El tema de educación. Sí. ¿Te gustaría qué tipo de cambios en la ciudad? De lo que están ahora llevándose adelante. ¿Qué harías vos, Martín Lustó? Primero, en tu equipo, a quién pondrías? ¿A quién tenés pensado? Yo tengo dos personas. Una persona que está en la lista, que además hoy es la presidenta de la Comisión de Educación, que se llama Manuela Turte, que trabajó mucho en UNICEF antes. Y tengo la jefa de los equipos técnicos de educación, se llama Cecilia Veleda, que trabajó en el Instituto de Formación Docente Nacional. ¿Vos querés que vos le vas a meter mucha cabeza y mucha garra al tema de la educación pública en la ciudad? Sí. ¿Vas ahí? La educación pública tiene que volver a ser la primera opción de la familia, por un montón de cosas distintas. Eso es frase, bajámelo lo concreto. Salí al universal de nuevo, dale. Sí. Vamos a lo concreto. Vos hoy elegís muchas veces el lugar donde, si podés, donde mandás a tus hijos a educarse, si es bueno, pero además si tiene inglés de buen nivel y si las instalaciones son buenas y si el entorno al que va es bueno y si y si no hay paros y los docentes asisten todo el tiempo, tienen buena presencialidad. Muchas veces eso hace que las familias elijan una escuela o un colegio privado a pesar de que tienen una pública cerca. Porque notan esas diferencias. Y eso pasa hasta en los barrios donde las carencias son más grandes. Entonces eso hace que muchas veces la educación pública no sea la primera opción de las familias. Y obviamente que te pesa en el bolsillo tener que pagar, además de todas las cosas que pagas, un colegio privado, tener que pagar la educación a tus hijos. ¿Qué tenés que hacer hoy? Porque hoy ¿por qué las familias tratan de hacer eso? Porque hoy el principal determinante de cómo le va a un chico en la escuela es cómo es su casa.
Es lo contrario de una buena educación pública. Y esto pasa en toda la Argentina. Si en tu casa tus padres son instruidos, tienen nivel universitario, tienen plata, tienen tiempo para vos y hay libros, te va mejor en la escuela. Entonces tenés que intervenir muchísimo más temprano. Nosotros podemos hablar de robótica, de programación, pero hay, de hecho, hoy hay un... ¿Y cómo vas se publicó. pero ¿cómo vas a intervenir Ahora, la casa? No, la casa no. Ahora te voy a decir cómo se interviene en el proceso educativo. La Ciudad de Buenos Aires hoy tiene casi ¿Tienes universal. agua ahí? Sí. La Ciudad de Buenos Aires tiene casi universalizada la educación desde los 3 años. ¿Sí? Ahora, no hay todavía un proceso de alfabetización bueno, ¿sí? En sala de 4 y sala de 5, donde vos jugando en todos lados deberías estar familiarizándote con los números y con las letras. O sea, harías hincapié en salitas de 3 y 4. 4 y 5. 4 y 5, perdón. Cuando vas al primario, que esto es lo más importante de todo, hoy está pasando que 6 de cada 10, en el país 6 de cada 10, en la ciudad 4 de cada 10 chicos en 6º grado no saben leer y escribir correctamente o no saben la matemática que deben saber. De hecho, cuando terminás el secundario, solamente 3 de cada 10 terminan en tiempo y forma sabiendo los contenidos mínimos de lengua y matemática. 3 de cada 10. Estoy hablando de la Ciudad de Buenos Aires. Algo que decir en otros lugares, sí. En el interior. Entonces, ¿cuál es el problema? Que si vos no afianzás lo que se llama aprendizaje fundante, lengua y matemática, después no podés estudiar, vos te gusta la filosofía, sociología, pero ni historia ni geografía. Y si no sabes matemática, no podés hacer programación, ni robótica, ni físico-química, ni biología. Entonces, primer punto, hacer más hincapié y más horas de eso en desmedro de otras. Segundo punto, formar mejor a los docentes. Tiene que tener 2 horas adicionales pagas de formación situada, es decir, de formación en la escuela, solamente para ver cuáles son las mejores maneras en su entorno de enseñar mejor lengua y matemática. ¿Y tenés guita para eso? Sí. ¿Y lo vas a hacer? Sí. ¿Le vas a pagarle a los maestros para que se instruyan? Sí. Tercer punto, presentismo. Dar un plus muy significativo del presentismo. Para un chico no es anda despacio. Plus significativo de presentismo. No es lo mismo para un chico que le cambie 7 veces el docente a lo largo del año que siempre sea el mismo docente. Cuarto, darle un plus a aquellos que van a enseñar a las zonas que están más desfavorecidas y donde el rendimiento escolar... Está claro que si vos le vas a pagar más a aquellos que tengan más ganas de laburar y se quieran preparar. Y que vayan a atender a los lugares más difíciles. ¿Por qué te digo esto? Yo tengo un hijo de 10 años. Mi hijo lee y escribe perfecto y le encanta leer. Pero muchas veces recorriendo me encuentro madres con hijos, inclusive más grandes, que no saben leer y escribir. En 6º o 7º grado. En 6º o 7º grado. A ese chico, yo no puedo mirar a los ojos a un padre y decirle que hay chicos en la Ciudad de Buenos Aires que saben leer y escribir y otros que a la misma edad no saben ni leer ni escribir. Me dejaste claro lo que vas a hacer con el tema de lo del colegio y la educación. Contame ahora qué vas a hacer con el transporte. Hay algo que, o sea, no sé si vas a reestructurar algo, bicisenda, Sí. ¿vas a seguir con esto, las bicisendas? No, Marra no. me dijo que las va a volar por el aire. No hay que ser extremo con nada, ¿sí? Voy a decir cuál es el problema de las ciudades, porque si no se dicen muchos eslóganes. Las ciudades lidian con algo que se llama congestión. No es un tema de transporte, no es un tema... Congestión. Todas las ciudades tienen más autos que lugares de estacionamiento. En todas las ciudades se producen embotellamientos. Entonces, todo lo que hay que mirarlo desde el punto de vista de la congestión. Y paso a ejemplos. Hoy muchas veces estás circulando por la calle sin encontrar lugar para estacionar. Te pones en doble fila, otro en triple fila, parás, das vueltas despacito. Primer punto. Nosotros en lugar de pintar los cordones, queremos delimitar los cajones. Viste que vos vas a otros países y está pintado el lugar donde estacionás, donde cabe tu auto. Eso tiene una numeración. Y esto no es ciencia ficción, esto lo hizo la Universidad de La Plata y en La Plata es así. Vos con el teléfono, cuando recorres, decís, che, estoy buscando lugares para estacionar acá y te va a decir el 267 en tal cuadra. ¿Y cómo haces si un chabón viene y te deja el auto 2 días por la estación y se va de viaje? Ahí voy, eso es muy importante, El primer punto es eso, delimitar todo. Delimitar todo para que vos sepas dónde estacionar, como con la app. Eso me gusta, Sí. porque ahí solucionás el tema del estacionamiento en gran parte. Solucionás muchas cosas. Te voy a decir qué otra cosa solucionás. Esto que vos decís, el tipo que viene desde Conurbano Norte, te deja el auto en Núñez, se toma el subte en Congreso de Tucumán, se va a trabajar, vuelve y te dejó clavado el auto un montón de tiempo. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vos en tu casa podés estacionar y dejar el auto 12 horas. No hay ningún problema. ¿Cómo en tu casa? En tu casa, cerca de tu casa, en la zona de tu casa. Vos tenés tu patente asociada a un domicilio y cuando vos vas a un cajón, decís, mira, el cajón del 230 cerca de mi casa, ahí podés estacionar y dejarlo 10, 12 horas. Viene alguien que no vive ahí y lo quiere dejar 14 horas,
Yo las primeras 2 horas no le cobro. ¿Pero cuánto Pará. me vas a cobrar? Pero pará, Cero, pará, si yo cero. lo quiero dejar, no quiero salir de mi casa todo el día, Cero. pero según una cercanía del cajón a mi casa. Según la zona de alrededor de tu casa. Viene alguien que no es de la zona, viene 2 horas a visitarte, no pasa nada. Lo deja 14 horas y sí le voy a cobrar. Si lo deja 14 horas y me bloquea un lugar de estacionamiento en la ciudad durante todo ese tiempo, sí lo voy a cobrar. Y si te viene alguien y te estás conociendo con él, estás garchando 12, 14 horas, boludo, ¿qué Ahí haces? vos tenés que largar el Viagra. Entonces, ¿Qué haces? Se terminó el curro, boludo, olvidate. segundo, pero Te ponés colorado, pero, No, pero- conoces a alguien, te viene de Zárate. no sé, a esta edad no hay rendimiento de 12, 14 horas. Dale, seguí. Segundo, ¿por qué es importante? Porque cuando pintás los cordones, trabas un lugar. ¿Qué quiere decir trabas un lugar? Imagínate esto, carga y descarga. Hay un montón de cordones pintados. ¿Qué haces con eso, con la carga y descarga? Imagínate al revés. Imagínate que yo soy comerciante, digo, mira, a la hora que viene el camión, bloqueo 2 cajones para que venga el camión, estacione, no se ponen doble fila Eso ni está nada. bueno, che, me gusta. ¿Y se puede hacer por Es celular? Es sencillo. De la misma manera que ¿por qué cuando pintan adelante los bancos está pintado para siempre? O las escuelas. Después Eso es revolucionario, eso está bien, ¿eh? Está bueno, me gusta eso. Porque hay que revisar, voy al tema congestión, eso te libera mucha gente que está dando vueltas. Segundo, cuando las paradas están cada 200 metros, vos vas y en promedio caminás 100 metros para un lado, 100 metros para otro. Si las pones a 300 metros, las paradas, caminás 150 metros. Pero ¿sabés qué? Los colectivos hacen mucho menos esto, entrar y salir y te obstruyen el tránsito. ¿Que vas a cambiar las paradas? Sí, tenés que calibrar las paradas para descongestionar. Anda despacio, para. Hay que Si ganás, ¿vas a calibrar las paradas de colectivo? Para descongestionar, sí, claro. Hay que recalibrar las paradas. ¿Qué las vas a poner más cerca? No, depende del lugar. En algunos lugares estarán bien, pero en otros, donde la congestión se produce, en parte porque el colectivo entra y sale o para, tenés que espaciarlas un ¿Y poquito. a nivel colectivo vas a hacer algo? ¿Vas a hacer algún cambio? Ahora voy, déjame agregar cosas de este tema. Segundo, las bicisendas. Hay bicisendas que funcionan bien y ayudan, y sobre todo para el futuro y la agenda verde. Hay otras que son un problema para la congestión y hay que revisarlas. Cuarto, y esto es cuadra por cuadra. Nosotros tenemos un equipo muy grande que además una de las propuestas es tener 2 ingenieros residentes por comunas que miren estos detalles de las cosas. ¿Cómo están las paradas? ¿Dónde se están poniendo los tachos de basura? Si están en un Le lugar... vas a pedir a los chabones que vivan en esa comuna. O que sean de ahí. Sí, y que miren eso todo Está el bueno, tiempo. pues una cosa es ir a laburar, otra cosa es vivir ahí. Fíjate, ¿viste las terrazas de los bares? ¿Sí? A algunos les gustan y otros no. ¿No? Tener terraza que sale sobre la calle. Ahora, no es igual en un lugar donde no hay alta circulación y no hay congestión y hay lugar para estacionar que en otro. ¿Sabes que se me va la hora y Hay que revisarlo. Y que me gusta estar hablando de estas cosas. ¿Alturas vas a hacer algo? Sí, nosotros ya dijimos que hay que revisar. El código único tuvo ventajas, pero la verdad que hay que recalibrar las alturas. Tuvo ventajas y desventajas, como muchas cosas, pero hay que recalibrar las alturas. ¿Para arriba o para abajo? No, para abajo, para abajo. ¿Para abajo? Sí, en muchos lugares sí, porque los barrios están perdiendo su fisonomía y su identidad y se hizo una norma general en lugar de usar el código para incentivar lo que yo te diga del sur. Se trató toda la ciudad de Buenos Aires como si fuera similar. Va a ser más chata la ciudad en caso Se va a desarrollar para las zonas donde falta desarrollar. Sí. O sea, quiero hacer una torre ¿hasta cuánto es lo máximo de hoy? No, depende de las alturas promedios que hay en las distintas manzanas, etcétera. En Belgrano hay donde, no sé, en Olleros y Libertadores y puedes hacer 40 pisos. Es que depende de las alturas que hay alrededor de las manzanas. Lo que hace es emparejar. Quiero incentivar a través del código e incentivos económicos la construcción de más cosas en el sur y hacerlo más difícil en los barrios donde se viene construyendo mucho. ¿Subte vas a hacer algo? Sí, subte. Hay que hacer, primero, no hay que prometer que se va a hacer. La línea principal para hacer es la F. La F hace Constitución Plaza Italia y tiene entre los lugares donde tiene interconexión con estaciones y con cuántas líneas interconecta, 9. Es decir, es una red que te cierra el anillo. Vos conocés la de Londres, ¿viste? Sí. Eso es sumamente importante. Hay que hacer los estudios de factibilidad definitivos para empezar a construirla. Hay que extender la C a Retiro. La C a Retiro. Sí, hay que extender la H a Pompeya, ¿sí? A Nueva Pompeya. Después, déjame agregar algo muy importante. La discusión de qué hacer con el Sarmiento, que tiene 22 barreras urbanas y que eso es otro problema para la congestión, ¿sí? Hay 2 propuestas. Hay alguien que dice hay que hacerlo en viaducto, que es lo que está diciendo el otro candidato. Hay que hacerlo en viaducto. Ese viaducto choca, en Corro choca con el viaducto de otra autopista. Entonces hay que volver a bajarlo, con lo cual no resuelve el problema definitivo. Nosotros proponemos que se haga en trinchera, que es como el Paseo del Bajo, un cajón
un cajón y el tren corre por abajo. ¿Cuál es la importancia? Que ahí abajo vas a correr 4 vías. Entonces, el que Dame uno el de Sarmiento. El que viene, quiero decir, el que viene de Merlo se toma un tren más rápido y viene a la capital. El que está en Liniers, en esas 4 vías, yo le hago correr un tren de Liniers a 11, como si fuera un subte que corre por abajo, solo que a cielo abierto. ¿En cuánto tiempo se hace eso? Eso en 4 años. En 4 años. Desde los estudios hasta 4 años. Es más que un mandato. Pero corres un subte más en la ciudad. Ahora, te agrego otra cosa más. Que oportunidades que se perdieron. Cuando se hizo el viaducto del San Martín, la vía tiene 4... el viaducto tiene 4 vías en un lugar y 3 en otro. Si vos hubieras hecho 4 vías en todos lados, te corrías un subte gratis, elevado, de Devoto a Plaza Italia. Escuchame, Martín, tema que se mezcla con lo político, pero también, porque muchos van a votar por esto. ¿Qué vas a hacer cuando se te meta un grupo grande de gente y te corte la 9 de julio? Pues una de las críticas a Rodríguez Larreta que no tenía inacción ahí, no se movía. Bueno, yo digo que ahí muchos la baglinean. O sea, viene Ramiro Marra, te dice los voy a cagar, los voy a sacar uso la fuerza, la Constitución. Bueno, viste, es el teorema de Baglini. Más cerca estás del poder, más posibles son las soluciones. Entonces, puede ser que le toque a Ramiro, ¿por qué no? Está en competencia y puede ser alcalde. Pero vos sos realmente un potable candidato a ser alcalde. Entonces te pregunto, ¿qué harías? Se te vienen 25 o 30.000 personas con Bellimoni y se te sientan ahí, te ponen las carpas y se sientan. ¿Qué haces? Bueno, primer punto, con respecto a las respuestas que dan otros. Cuando las manifestaciones son muy grandes, necesitas un policía cada 2 para poder correrlos, cada 2 manifestantes. Entonces lo primero que tenés que hacer es reducir la cantidad de gente que hay. ¿Cómo se reduce la cantidad de gente que hay? Como hizo Mendoza, como hacen Jujuy. Tienen un código de convivencia que te dice cómo podés manifestarte sin cortar calles, y en el momento que cortas, te traban un embargo sobre la cuenta de los organizadores. Y además, embargan también la cuenta, con multas, embargan la cuenta, si no las pagan, de aquellos que ayudan a que la movilización cobre volumen. Nunca me lo dije, no lo sabía esto. Entonces, le atacás la cuenta. Sí. Por ejemplo, ATE hace poco hizo un paro en 23 provincias, pero en Mendoza no, porque le habían embargado la cuenta antes. Te cobro una multa, si no la pagaste, embargo la cuenta. Pero no solamente al que organiza, sino al que presta ayuda. Por ejemplo, vos sabés que cuando hay una movilización, vienen bondis, ¿no? Que traen gente. Muchos de esos bondis operan comercialmente en la ciudad. Si vos traes gente y te movilizás y por afuera del código de convivencia... Te suspendo el quit. Dejás de operar en la ciudad. Al que le da el sonido, al que le da la comida, al que le da los bondis para transportarse, todos son corresponsables de que la manifestación transcurra por adentro del código de convivencia. ¿Pero se puede hacer eso? Claro, eso lo que hace es que reduce... ¿Pero el código de convivencia, ¿y quién te lo vota eso? Eso lo votan. Yo estoy seguro que lo votan todos hoy. Estoy seguro que lo votan todos. No lo había pensado. O sea, es como, viste, cuando se lucha contra el narcotráfico que van hacia el armado del lavado. Exacto, por el lado donde más... O sea, vos le cortás la cuenta, o sea, entonces, le cortás la guita. Haciendo eso, desincentivás el volumen grande. Lo segundo es que tenés que penalizar a los que traen a los hijos de la misma manera, con lo cual no hay chicos. En la medida que hay volumen más chico de manifestación y no hay menores, entonces la policía sí puede operar para liberar y que no te corten el tránsito, porque otra vez está el derecho a manifestarse, pero está el derecho a circular, y nosotros necesitamos un código de convivencia que pueda hacer eso. Eso se hizo en Mendoza y se hizo en Jujuy. 4 minutos finales, porque nos tenemos que ir bien y que llevamos 50 minutos charlando. Escucha, hablale a los pibes de 19, 20, 21, 25 que están en banda acá escuchándote. ¿Qué chance tienen de pegarla en esta ciudad? Sistema de crédito, laburo, pero concreto, ¿viste? Sí. ¿Qué sería? ¿Qué harían? Voy a lo... Primero, otro sistema educativo que te permita salir directo al mundo laboral si terminás el secundario, y después estamos trabajando con la UBA para que haya certificaciones más cortas. Eso articulado con el sector privado te va a dar más salida al mundo laboral. En segundo lugar, hoy no conocen las oportunidades que hay. No hay información pública ni de trabajos disponibles. Nosotros queremos hacer una bolsa de trabajo digital, pero por otro lado, de cuáles son las carreras o certificaciones que te llevan a tener trabajo más fácil. Tercero, nosotros queremos reconvertir el microcentro en un barrio de jóvenes y de tecnología. Hay mucha infraestructura, fierros de tecnología enterrados, con lo cual empresas de tecnología pequeñas y medianas se pueden mudar, y se puede reconvertir muchos de los edificios de oficina a edificios de vivienda joven y hasta residencias universitarias. Alrededor hay un montón de universidades y facultades, vos conocés bien.
Ese es un tema. Igual que en el sur de la ciudad, insisto, viviendas para alquiler, para jóvenes, para determinados grupos, subsidiadas para esos grupos. La UTN en Lugano tiene 15.000 estudiantes que no viven en Lugano, tienen que atravesar toda la ciudad muchas veces. Entonces, ese es un punto importante. Tercero, hay que tener una mirada, así como hay que tener una mirada de los mayores, 1 de cada 5 personas tiene más de 60 años en la ciudad. Con lo cual, cualquier política pública tiene que tener esa mirada. Si los contenedores los podés abrir con el pie o no cuando están en la acera, eso es mayor. Si las veredas están rotas o no, si las paradas están bien puestas. Todo tiene que estar atravesado por la mirada del mayor. Hoy los jóvenes tienen un problema muy grande, que tienen una angustia vital. Cuando nosotros empezamos a trabajar, te formabas en la empresa. Vos entrabas en un lugar y te terminaban de formar. Hoy a los pibes les piden que vayan formados y no saben cuál es su futuro y no pueden alquilar. Y eso está generando mucha angustia. Hoy le pregunté a 7 chicos, 7 jóvenes que tenían entre 31 y 22 años, ¿cuántos de ellos habían sufrido pico de estrés, trastorno de ansiedad o depresión o si conocían a algún amigo? 6 de 7. 6 de 7. Salud mental es una enorme deuda pendiente también en la ciudad. Una angustia total. Enorme deuda pendiente en la ciudad. Y lo otro que les diría a los jóvenes es, para tener un futuro primero lo tenés que soñar, ¿sí? Y si no lo soñás, otros lo sueñan por vos y el futuro te llega igual, pero no es el tuyo. Que vayan a votar. Que vayan a votar. Que vayan a manifestar lo que quieren. Que vayan a buscar a aquellos que sienten que los están interpelando y que tienen, no marketing, deseo real de entender qué es lo que le pasa. La generación actual de jóvenes, acá y en el mundo, pero en la Argentina más grave, por la inflación, por la falta de crecimiento, por la inseguridad, por las diferencias que hay entre barrios, acá es más grave que en el resto del mundo. Es una generación que está siendo afectada por un montón de trastornos porque les cambió el mundo de manera muy grande. Y te doy un ejemplo muy chiquito de las diferencias que existen. Fui a Lugano, al CBC. Les pregunté qué es lo que más les gusta de la ciudad. En Lugano. Y me dijeron el turismo. Voy a las diferencias. Y entonces le dije, ¿qué quieren decir con el turismo? Toda la parte linda de la ciudad, ellos sienten que no es su ciudad. Es la ciudad a la que van a hacer turismo, pero que no es su ciudad. Como nosotros en el interior con ustedes. Bueno. Pero eso te digo, viven en la ciudad y no la sienten propia. Sí, Martín. Porque su entorno es distinto. Está claro, está claro. Escúchame, cierro con la última. Espacios, ¿cómo te vas a manejar con los espacios públicos? ¿Los vas a conquistar? O sea, ¿los vas a conquistar para la gente o algunos espacios públicos van a ser privatizados? No. Una ciudad es un ejercicio de convivencia. Y lo más importante para una ciudad es que salgamos al espacio público. Eso es mejor seguridad, es mejor espacio público, es cultura, es educación, porque antes se pensaba que las ciudades eran lugares donde en 200 kilómetros cuadrados es más fácil brindar cloacas que en la provincia de Chubut. Pero hoy las ciudades son básicamente un lugar donde nos interconectamos para innovar, y eso es salir a la vida con el otro. Eso son las ciudades hoy. Las ciudades, la salida a la vida con el otro me inspira, me da posibilidades, encuentro alternativas, oportunidades. Entonces el espacio público es fundamental. No solo eso, sino que hay que construir nuevos espacios públicos. Por ejemplo, cuando yo te digo que hay que hacer el Sarmiento en trinchera, arriba en Los Asia haces espacio verde, haces espacio público. Martín, bueno, te agradezco enormemente que hayas venido. Y claro, hablamos casi todo de tus propuestas, concreto, porque si no uno termina hablando de cuestiones nacionales y todo, si bien las sobrevolamos y nos perdimos el tiempo de hay mucha gente que vota acá y que te quiere escuchar. En la página nuestra hay 141 propuestas distintas. Decime una desde cosa, chiquitas hasta más grandes. contestáselo a las pibes, porque están ardiendo todos acá con esto. Hacia la pasada. ¿Te rompe las pelotas, te tiene lo de la 125 o no? ¿O lo hablaste de eso en terapia? ¿Viste? Porque es nuestro. No. Porque es parte de la política también. ¿Cómo lo jugaste a eso? Cuando te lo tiran y te lo preguntan. Pero yo ya lo he contado. Yo fui 4 meses ministro y traté de evitar que hubiera algo peor, que era lo que quería en su momento hacer Moreno. ¿Qué alternativa tenía? Renunciar, en lugar de pelear para que hubiera algo menos grave. Bueno. Fui 4 meses, tenía 37 años y hace 10 años que estoy defendiendo el mismo lugar. La ciudad de Buenos Aires como diputado, como senador, cuando nos sacaron los fondos. Pero está bueno que lo digas eso, porque es parte de la política, ¿viste? Tampoco es que mataste a agarraste una pistola y petó un tiro en la cabeza a un tipo, ¿viste? No, y además hay otra cosa, Ale, vos decís, me molesta que lo saquen. La verdad que lo único que me sacan en videos es eso.
Honestidad, por trayectoria, eso fui te lo pregunto, embajador. y te termina chupando un huevo en algún punto. No, no me termina chupando un huevo, pero me parece que estamos debatiendo qué ciudad queremos. Sí. Entonces, cuando se trae algo de hace 15 años, y es lo único que me traen, digo, bueno, perfecto. Cuando terminemos con eso, insistan, volvamos a debatir qué ciudad queremos. Escuchame una cosa, ¿te tenés fe? ¿Cómo te ves? ¿Cómo están? Yo siempre que compito, tenemos fe. Tenemos un equipo, otra vez, un equipo muy grande que viene trabajando en la ciudad hace mucho tiempo. Y joven, ¿no? Tenés muchos pibes. Sí. Tenés muchos pibes. Pero aparte, que no es que conocen la ciudad, viven en la ciudad y la viven. Nosotros transitamos por toda la ciudad. Me quedé pensando y nos vamos. A ver si pero te quiero decir esto. Pero está bueno esto decís. Primero el estacionamiento, como lo tenés pensado. El tema de las reformulaciones de algunas líneas de subte. La prioridad, no prioridad, porque no vas a dejar de pensar en la zona norte, pero querés equiparar zona norte con zona sur o darle intensidad a zona sur. Sin ninguna duda. Tema de la educación. Motivar a que los maestros estudien más o se preparen más y formen más. Salud pública. Salud pública, salas de 4 y 5, entrar ahí. O sea, tenés un plan en tu cabeza. Está bueno y se nota eso. Y te voy a decir una cosa más. Nosotros necesitamos ver la ciudad, o ver el Estado, o ver las políticas públicas, pero en mi caso la ciudad, con la mirada del otro. La mirada de los jóvenes, la mirada de los adultos mayores, la mirada de los que trabajan. Si no, no podemos resolver las cosas. Si no podemos mirarla con la sensibilidad con que el otro está atravesando los problemas, no se pueden resolver. Sí, ahora sí, pero en 30 segundos. ¿Impuestos vas a bajar? Sí, sí. Primero, hoy hay saldos a favor. Un montón de empresas tienen pymes, comerciantes tienen saldos a favor de ingresos brutos. Eso es menos capital de trabajo. Hay que hacer una devolución express de eso. Segundo lugar, ingresos brutos, bajarlos cuando la recaudación sube más de lo previsto y que te quede saldo a favor la vez siguiente. Y lo otro que nosotros vamos a hacer, hay agentes de retención y percepción. Que vos sabés que vos le facturás a alguien y te dice, te pago menos, pero te tengo que retener. Eso es una carga para los que lo hacen y te queda menos capital de trabajo muchas veces. Entonces nosotros queremos bajar a la mitad los agentes de retención y percepción. A la mitad. Sí. Martín, nos vamos. Sigue el profe Viñaski con su posnormalidad. Brillante programa que tiene el profe. Perdón que nos pasamos 4 minutitos. Estaba Martín Lustó, lo ameritaba. Candidato con serias chances de ser el nuevo alcalde de la ciudad de Buenos Aires. Nos vemos mañana si Dios quiere. Chau.